Vamos a buscar la palabra de Dios. Es Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 9. Un versículo vamos a leer con toda la fuerza todos juntos. Como si fuese una confesión de fe. Vamos a declarar: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. En este tiempo, los creyentes están entregando este culto en diferentes salas: Oneness, Visión, Dream, y aquí en el centro de la cultura, y todos los pisos de los remanentes. Los remanentes están llenos y están entregando el culto. Y también están entregando muchos alumnos, y casi todas las salas de nuevos creyentes, y todas las salas están llenos por los creyentes. Todos los creyentes quiero que entreguemos, saludemos unos a otros. Seamos protagonistas de 3 cumbres espirituales. El mensaje del año, el título es: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Con este título tengo que recibir la respuesta durante el año. ¿Qué quiere decir esta palabra? Llegó el día 2022. Este año 2022, la palabra que nos va a dar nuestro Dios, esta palabra de pacto, de promesa que nos dio, es el libro Ageo capítulo 2, 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hasta ahora, a través de la iglesia Yeon, levantó muchas obras. Y antes de la corona y después de la corona, durante más de 20 años, todos los años, más de 1000 personas y creyentes vinieron como nuevos creyentes durante 20 años. Todos los años durante 20 años. Y también obró, no solo la obra, sino nos transcedió de las muchas respuestas. Y todo el universo, incluyendo Estados Unidos, Japón, Oriente, todas las iglesias regionales nos estableció. Esto es un principal, es una vida introducción. Y entonces nosotros continuamente vamos a transferir este evangelio, no va a ser ver y va a aplicar este evangelio. Dios a los pueblos que estaba recreando, restableciendo el templo, en la palabra que dio. A través del templo que iba a terminar, que Dios va a hacer grandes milagros. No es la gloria de hasta ahora, es diferente, sino va a dar mayor gloria. Y está hablando esto. En verdad, si vemos por afuera, el templo de Salomón y el templo de Zorobabel es diferente. No es para comparar. Pero ¿cómo puede ser la gloria después es mayor que la primera? Eso es que este templo Zorobabel está recibiendo a Mesías que va a llegar. Está el contenido. Por eso es mayor. Es el Mesías que va a salvar todo el universo. Que Jesús viene como Cristo y Jesús viene como Cristo. Está declarando este campo del templo Zorobabel. Por eso está hablando así. Dios, hoy en adelante, la iglesia Yeon va a utilizar como el templo Zorobabel y va a utilizar como plataforma de salvar a 237 naciones. Si vemos la historia de la iglesia Yeon de 2021 y 2022 está continuando, hay un significado muy importante. ¿Cuál es? Porque el año 2022 vamos a terminar la dedicación del templo. Nosotros fuimos fundados en el año 87 y todos los años venimos creciendo. Y también cuando llegó la crisis, la obra de Dios no frenó. La iglesia Yeon estaba en Mokdong y vinimos a Tungcheon, y cuando estaba en FMI, nosotros compramos el terreno e hicimos la construcción de la iglesia.
Todos los años tuvimos crecimientos y hubo problemas. Durante 30 años, si nosotros pensamos lógicamente, es algo inentendible. ¿Cómo pudo crecer? Y era una situación de no poder crecer. Ejemplo, si yo empiezo a hablar de ofrenda del templo, muchos creyentes no vienen porque se sienten presionados y no pueden venir. Pero Dios, adelante de todo, estableció el templo del centro de la cultura de los remanentes y finalizamos este templo. Y estamos terminando en el año 2022 esta dedicación del templo. ¿Cuál es la dedicación del templo? Esto quiere decir que es pagar toda la deuda del banco. A esto le decimos dedicación del templo. La iglesia Yeowon está pasando 34º aniversario y el año que viene vamos a terminar esta dedicación del templo. Esto es el objetivo de terminación. Este comité de terminación del templo, pusimos un nombre que es Último 1000. Último 1000. Y este comité nos ofreció primero que quería hacer este sistema. Y los ancianos también, los primeros ofrecieron esta lista, este sistema. Por eso yo viendo al centro de los ancianos era muy valioso. Y yo le hablé que ponga el nombre de último, last, último. Y 1000 tiene dos significados. Antes que nada es el 1000 del cielo. Cielo que Dios, es la misión, es el mandato celestial que nos dio nuestro Dios a nosotros. Y el otro significado es el 1000 de 1000, que es el 10,000 dólares de cada persona si se termina. Durante 2022, si nosotros terminamos $1 millón y ya la deuda se baja por debajo de 1 millón. Por eso esto tiene significado. Entonces tenemos la deuda todavía. Pero este último 1 millón, 10 millones, en verdad, en realidad pagaríamos todo. Y también el estacionamiento que está afuera de la iglesia tiene bastante valor y podemos decir que ya se termina. Tengo una razón que hablo así, porque quiero que terminemos esta dedicación del templo, la deuda del templo en el año 2022 y comencemos el año 2023, como alabó el coro, salvar a 237 naciones y de la misión a todo el universo, avanzar con el evangelio. Cuando llegue ese momento, seguramente Corona también va a desaparecer por el proyecto de la misión. Dios, el año 2022 nos va a dar la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Hay una razón que nos dio esta palabra. La terminación del templo, después de la terminación del templo, a través de la iglesia Yeowon, va a ser evangelizado a 237 naciones y 5,000 tribus. Y tiene que levantar esta misión, tiene que levantar esta obra. Por eso la gloria postrera es mayor que la primera. Quiero que todos los creyentes sea un nuevo comienzo del año 2022 y que puedan levantar esto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1, es plataforma de 237. El templo Zorobabel, para establecer este templo hubo muchas complicaciones. Los pueblos de Israel que estaban esclavos y para restablecer empezó este ministerio. Eran los samaritanos que estaban en el norte y dijo que nosotros también vamos a participar de la recreación del templo. Y los pueblos de Israel en ese momento, y ellos tenían temor, los pueblos de Israel tenían temor que la ideología de ellos pueda mezclar con la ideología de judío, porque siempre el pueblo de Israel fueron conquistados y tenía que servir otros dioses, y entonces le negó lo que ofreció los samaritanos.
Y entonces estos samaritanos se resintieron y molestó continuamente para que no puedan restablecer el templo. Y al final lo frenaron de restablecer el templo. Y desde ese momento se cambió una vida descentralizado personal, no centralizado del templo. Y pasando el tiempo, pasó 15 años. 15 años. En este momento el profeta Ageo, para recreación del templo, en la prioridad, primero le dio la palabra al líder de Judea, quien es Zorobabel y Josué. El pueblo de Israel que escuchó esta noticia empezó a recrear de vuelta este templo nuevamente. Pero cuando cumplió un mes de recrear este templo, restablecer, vino problema. ¿Cuál es? Este templo que están construyendo, comparando con el tiempo del rey Salomón, era muy pobre, era muy débil. Y ellos estaban dudando si tengo que continuar establecer este templo. Aunque haga este templo, Dios no va a estar alegre porque es tan pequeño. En este momento, a través de profeta Ageo, le habla otra vez. Es el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Es el líder de político Zorobabel, y Josué, quien es el líder espiritual hacia los pueblos de Israel, continuamente está hablando otra vez. Dice que trabajad porque estoy con vosotros. Que pueblo, toda la tierra, dice Jehová, trabajad. Que no sean débiles. Y está hablando a los pueblos de Israel correctamente a través de ellos. Y en el versículo 5-7 dice así: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá a deseado que todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Que acuérdese el pacto que yo hablé. Mi espíritu está en este momento junto con ustedes. Entonces, no es otra palabra. Que ustedes no hay por qué temer. La construcción, el templo que están haciendo ustedes, parece que es una pequeña, que no es para ver, pero no es un templo normal. Yo voy a establecer en ese templo, y a través de ese templo yo voy a hacer grandes trabajos. El trabajo grande que Dios lo va a lograr, ¿cuál es? ¿Qué dice? El cielo, la tierra va a hacer temblar, y va a levantar grandes obras. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el caso de encarnación de Jesucristo. Si vemos en el capítulo, dice que todas las naciones va a ver la gloria. Esto quiere decir que está mostrando Jesucristo. Jesucristo va a permanecer en esta tierra y vestido del hombre, y va a lograr un cambio más grande que la muerte de Jesucristo de la cruz. Ustedes son salvos y están sentados en este lugar. Y también hay los chamanes que regresan a creer a Jesús. Y hay un chamán que regresó la semana pasada y está sentado en este lugar. Esto es un milagro que tiembla la tierra y el cielo y el mar.
Por eso esto no es un milagro, estar sentado en este lugar entregando el culto. No es nuestro nivel, nuestra cultura, nuestras normas. Dios nos hace venir en este lugar. Ustedes tienen que creer que esto es una evidencia del cambio de espiritual cada uno de ustedes. Y está hablando Dios a los pueblos de Israel, que ustedes están construyendo este templo. Por eso ustedes no conmuevan y que vayan fuertemente a la terminación del templo. Y está hablando la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová a los ejércitos y dará la paz a este lugar. ¿Qué quiere decir? Este templo de comparación del templo de Salomón y de Zorobabel. En ese tiempo, cuando estableció el templo de Salomón, tenían mucha gloria en ese templo. Pero está hablando Dios que el postrero tiene mayor gloria. Está hablando que a través de este templo va a aparecer Jesucristo. Entonces, ¿cuál tan grande gloria hay que aparezca Jehová? El templo de Salomón es un lugar donde hubo presencia de Dios, pero el templo de Zorobabel es que Jesucristo va a venir personalmente a esta tierra. No es una sombra, especialmente va a dar la paz en este lugar. A través de esta palabra, el Rey de la Paz, Jesucristo, va a venir y está hablando específicamente a través de este versículo. Esta palabra tenemos que aplicar en esta iglesia Yewon. Hasta ahora, Dios, los tiempos pasados, nos dio grandes glorias, mayores glorias, pero en adelante no va a dar mayor gloria a través de la dedicación del templo. Y Dios, ¿cuál es la visión del postrero? La gloria postrero es 237 naciones y 5,000 tribus. Es la plataforma de 237 naciones de multicultura. Nosotros fuimos creados a través de la misión. Yo, antes de establecer esta iglesia, ¿por qué yo tengo que inaugurar esta iglesia? Si alrededor de 30 minutos de este lugares hay mejores grandes iglesias y yo, quien no sé nada, ¿qué voy a establecer? ¿Qué voy a hacer en Seúl? Durante 3 noches de ayuno, de la oración, y se me cruzó la palabra misión. Yo estaba solo, por eso lo vi solo. Por eso, ¿cómo voy a hacer la misión? Al no saber qué es la misión, y alrededor mío había un lugar, a 15 minutos de la iglesia, había un establecimiento de entrenamiento de los misioneros. Y conocí ahí un misionero y estaba siendo entrenado en ese lugar. Y ese pastor John lo enviamos a Japón como misionero, Japón primero como Japón. Y comenzamos así con la misión. Entonces, Dios va a utilizar una iglesia nuestra así para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Es la respuesta y es el nuevo comienzo que va a haber en el año 2022. Para establecer como la plataforma de 237 naciones, en el año 2020 tiene que haber un desafío verdadera. Especialmente tenemos que ir específicamente el movimiento del evangelismo de las regiones grandes. Y teniendo presión espiritual, tenemos que hacer el desafío del pacto. Así podemos armar 4,000 regionales y 30,000 creyentes. En verdad, hasta ahora, yo le di todo el poder a todos los pastores principales de las iglesias regionales. Yo nunca me meto entre ellos y apoyo toda la fuerza, le doy a estos pastores. Es visitar a los pastores, a los creyentes, y están siendo guiados especialmente correctamente.
Por eso nosotros tenemos que dar todo y establecer nuevos discípulos. Hoy también se reunieron todos los pastores, más de 70 pastores se reunieron en el piso 13 y hablé que el año que viene vamos a hacer la terminación del templo y buscar a los 70 discípulos, establecer discípulos. ¿Qué es el discípulo? Aunque yo me vaya al campo, es hacerlo continuar en ese lugar el movimiento del evangelismo. No es que yo vaya y se termina, sino tenemos que ir a hacer el sistema y continuamente haciendo el tarakpan y traspasarle a otros discípulos y ir corriendo y levantar a los 70 discípulos y que puedan levantarse el movimiento de las palabras. Y cuando llegue el 50%, que me avise. Y entonces yo voy a premiar. Y le dije que haga sistema como esto. Un pastor que quiere Dios. Y quiero que sea un pastor que busca a los discípulos que quiere Dios. Le hablé así. Esto no es el sistema de la respuesta que no se derrumba. Nadie puede hacer. Nosotros podemos hacer. Porque no tenemos que hacerlo básicamente. Tenemos que establecer discípulos. ¿Qué es discípulo? Bíblicamente que Jesús es el Cristo. A través de los 66 libros es el discípulo que puede continuar el movimiento del evangelismo y de la palabra. Si no hay discípulo, ¿hasta cuándo yo voy a continuar? Con los discípulos tenemos que ir llenando. En esta nación hay muchas multiculturas y estableció 237 naciones, ir ampliando. Cada país tiene que ir ampliando, porque este país es el campo de 237 de las multiculturas. Por eso en Quimpo hay filipinos, hay muchos filipinos en ese campus, centro de los filipinos. Estableció Quimpo Tree Lounge y está trabajando bien. Y en Terimdong también hay muchos chinos. Hay muchos alumnos en la Universidad Koryo, más de 10,000 chinos. Y hay muchos que vinieron a estudiar, extranjeros. Como sea, nosotros, donde hay muchos extranjeros, tenemos que levantar Tree Lounge. Tenemos que establecer como chino, sino la iglesia tiene que establecer y para que lo haga la iglesia. Y más de 100 naciones están en nuestro país. Nosotros tenemos que establecer y hacer el movimiento de la palabra y enviar los misioneros. Y específicamente tenemos que hacer cuando terminemos la dedicación del templo. A través de los países, cada zona tenemos que establecer con esta actitud, hacer la misión de esta nación, hacer la evangelización del país. Y que puedan entregar la cultura y para que puedan hacer la misión. Tenemos que hacerle el campo del evangelismo. En ese campo, levantar los discípulos de salvar los países. Tiene que establecer así. Esto es la misión de 237 naciones en la base. Esto tiene que formalizar correctamente este país y así podemos ir a exteriores. Por eso esta parte que el país y el estudio que no pueden ayudar, nosotros tenemos que ayudar a través de la práctica de los remanentes y le abrimos muchos caminos a los remanentes. Nosotros cada paso paso a paso tenemos que desafiar, tiene que haber estos cambios. Los creyentes de la iglesia y yo, a través de esta visión y cada instituciones, cada departamento tenemos que levantar y hacer desafío de CVDIP y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sea el año 2022. El punto 2 es la restauración de la economía, de la dedicación del templo, es el versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 de noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón.
no está aún la simiente del granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo la ha florecido todavía más. Desde ese día os bendeciré. ¿Qué quiere decir? Que ustedes vean de vuelta atrás. Vean esas vidas de 15 años. Vean esa vida de esclavos y vean la razón de frenar el restablecer el templo. Que vean sus pasados 15 años. Hasta esa época, los pueblos de Israel, con toda la pasión, con el centro suyo, limpió el terreno y echó granos. Pero a esos esfuerzos, el resultado, ¿cómo fue? Tuvo una sequía terrible y no quedó ni siquiera ningún cimiento. Y no quedó ni la vid, ni quedó la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido. Hasta que no se floreció ningún grano, estaba en estado muy preocupante. La razón está aquí. En Ageo capítulo 1, 10, 11 está mostrando perfectamente. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajos en manos. Esto es sequías. Como esto que no pudo el fruto, al final, ¿cuál es? Porque no dieron la prioridad del trabajo de Dios. Entonces Dios lo hizo que no obtengan el grano. ¿Saben ustedes? Dios completamente durante 15 años le hizo vivir pobres, muy pobres, y para que no tengan la economía básica. Lo trató así, pero Dios, a través del capítulo 19, está hablando que le bendeciré desde este momento. Vamos a saludar entre unos a otros. Desde hoy, recibamos la bendición. Amén. Desde hoy nos va a dar la bendición. A esas personas que va a construir, va a dar bendición. Especialmente si vemos el versículo 21, a través del Ageo, declara así: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, transformaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de tus hermanos. ¿En qué día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos? Hoy en adelante, a las personas que van a la dedicación de devoción antes, Dios va a utilizar y nos va a subir, nos va a dar hacia arriba. Nos tiembla el mar y el cielo, y todo lo que nos molesta, Dios nos protege. Todas las cosas que nos hace estar cansado y pesado, yo voy a protegerte. Si Dios nos protege, tenemos la paz. La bendición de los elegidos es sorprendente y es muy grande. Para que experimentemos esto, Dios no va a hacer. Vean qué específico es nuestro Dios. Dios, el último 1000.
las personas que dedican, devocionan para la terminación del templo, va a dar la bendición desde este momento. El último 1000. Yo quiero participar, quiero participar este 1000, danos la economía, tiene que orar. Si Dios no me da, no puedo hacer, tengo que tener para ofrendar, así que danos nuestro Dios. Entonces yo, sin pensar otras cosas, voy a entregar a Dios. Dios va a ser la persona que hace la dedicación del último 1000, va a dar la bendición del templo desde este momento. Dios, si abre el tesoro del cielo, no hay nadie que pueda cerrar. Si Dios lo encierra, nadie puede abrir, en cambio. ¿Por qué estamos tan pobres? Podemos ser pobres. ¿Por qué tenemos mala salud? ¿Por qué tenemos enfermedad? Podemos tener enfermedad. Dios no está aburrido y nos hace estar cansados los hijos de Dios. Yo, cuando desaparecí la pobreza y la enfermedad, cuando Dios me usa como la cumbre, cuando yo entregué todas las cosas sin el cálculo, lo saben. Ahora tampoco tengo cálculo con Dios. Yo no tengo día de mañana. Yo no tengo mañana. Por eso no tengo seguros, no tengo obra social, no tengo seguros de la vida, no tengo seguros de la enfermedad, no tengo nada. En esta tierra no tengo nada que está hecho en mi nombre. Tengo solo la iglesia Yehuón. Es porque no me queda otro, porque soy representante, por ser el principal, el pastor principal, solo para firmar, pero no tengo nada. Yo entregué todo a Dios. Entonces Dios nos llenó abundantemente. No hay nada más para pedir. Dios me dio todas las cosas. Si vemos en Deuteronomio 8:18, nos dio la bendición de dar la economía. Dice, nos dio todas las riquezas. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Por qué nos da esta riqueza? Para cumplir el pacto. Si vamos a esta palabra, hay una condición para obtener la riqueza. ¿Cuál es? Para que nosotros confirmemos, acordemos a nuestro Jehová, a Jehová Dios. ¿Y por qué nos da? Para confirmar su pacto. No es para que yo coma bien y yo viva bien, sino nosotros tenemos que hacer para la ampliación del reino de Dios, es salvar las almas. La misión es el evangelismo. Ustedes gastaron dinero para hacer el evangelismo. Ustedes dieron ofrendas orando. ¿Dieron alguna vez la ofrenda de la misión? Con todo el corazón, ¿dieron alguna vez? Dios en nuestra familia, que nuestra familia danos la bendición de economía para que nosotros podamos ofrendar y enviar un misionero. Al principio la iglesia fue así. Una persona, otra familia, empezamos a enviar los misioneros. Hicimos que una familia enviábamos un misionero. Desde esa época, de ese dinero, eran $10,000 y todos los meses $2,000. Y cada uno por la familia enviaron a los misioneros antes. Por eso, porque la característica de los coreanos, tiene que ocuparse un misionero, así hacen la ofrenda. Ustedes griten firmemente delante de Dios. Dios es para el cumplimiento del pacto y es para salvar las almas. Danos esta empresa, este trabajo bendice a la forma de Dios. Danos la economía de la luz. Nosotros somos insensibles, no tengo el poder, pero danos el poder para enviar un misionero. Oren, oren. El poder de oración nos da Dios.
Si no tienen el poder de oración, pueden vivir pobres, porque Dios no nos da. ¿Por qué no nos da? Ustedes, si no le da, ustedes enfrenten, digan, reclamen a Dios. Si no nos da, ¿cómo podemos devocionar? Si no nos da, dicen, yo voy a vivir como pobre y termino mi vida. Tiene que ser así, ¿no? Así no tiene que ser. Desde hoy, ustedes quiero que ore con todas las fuerzas. Ustedes se péguense con Dios, péguense con Dios. Aquí tenemos, en esta iglesia hay muchas habitaciones de oraciones. Yo siempre oré, reclamé, proclamé a Dios, arrodillé y hablé con Dios, delante de Dios. Porque no podía hacer nada. Todas las cosas que hacía no me andaban, no me funcionaban. Y entonces, si no tienen respuesta, tienen que aferrar el pacto y quiero que ore. Ustedes hagan de dos cosas, aferren o lo cubran, porque no se puede hacer. No tiene que hacer una vida de fe tibio. Está creyendo. Ustedes, la gente tiene que ver y tiene que decir, qué grandioso que es ese anciano, ese diácono. Tiene que desafiar en este año. Acuérdense, nuestro Señor Jehová Dios. Esto quiere decir que tenga la comunicación de 24 horas con Dios, que puedan dar la respuesta de 24, 25 y eterno. Tenemos que transceder y disfrutar la bendición del trono. Y así vamos a tener las respuestas. Las personas que oran absolutamente nunca se fracasan. Los hijos que oran nunca tienen fracasos. Esto se continúa de la bendición, de la dedicación. A través de esto vamos a brillar la luz. Y entonces una persona enfatizó así la oración. Que la oración, nosotros quienes somos débiles, Dios a través de la oración nos hace entrar en la zona del poder de Dios. Es imposible, en otra palabra, es imposible, pero a través de la oración nos hace entrar todo posible. Porque la oración tiene el poder de cambiar lo imposible a todo posible. El mensaje, ¿cuál es el núcleo del mensaje de la sed central? Es una palabra, que hagan la oración del pacto. Si no es la oración, no podemos transcender nuestros ambientes y nuestros niveles. Si ustedes, no tienen que pedir a Dios, tienen que orar a Dios, tienen que orar. Tienen que transceder nuestro poder. Todos los creyentes de la iglesia llevan en el año 2022. Quiero que ustedes tengan comunicación de 24 con Dios y que tengan una evidencia verdadera de tener las respuestas. Conclusión. Un actor muy famoso de Estados Unidos, Fred Amour, esta persona hizo esta confesión. Nosotros podemos vivir una sola vez, pero si vivimos correctamente, es suficiente una vida de una sola vida. Nos da un sentimiento raro. Es una vida que vivimos una sola vez, pero si vivimos correctamente, es suficiente y es una vida de mucho valor. Como esto, ¿qué es vivir una vida correctamente espiritualmente? Una vida que tenemos una sola vez, vivir una vida sin arrepentir. ¿Qué es? La evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Ser utilizado en esta misión. Esta visión tenemos que tenerla en nuestro corazón. Esta visión del pacto. Esta vida es una vida de sin arrepentimientos. Aferrar la palabra de Dios. Y la misión es ir a todas las naciones, a 237 naciones y 5,000 tribus, y lograr el deseo de Dios. Aunque termine mi vida, es una vida sin arrepentir. Ustedes tienen que ir aplicando este cumplimiento del pacto
Y ustedes tienen que establecer el sistema de las respuestas. Un sistema que sí o sí tiene la respuesta. ¿Qué es esto? Es la dedicación del templo. Es la dedicación del templo. Si no hay terminación del templo, no podemos trabajar fuertemente y no podemos lograr el mandato celestial. Por eso en el año 2022 tenemos que desafiar. Solo 237 naciones y 5.000 tribus. Solo tenemos esto. Por favor, le pido, intenten. Es mi deseo. En la antena que viene todas las naciones y hacer la plataforma. Nuestros remanentes, para que ellos puedan ir ampliándose el futuro, el plataforma. Tenemos que dejar el plataforma. En otra iglesia no hay remanente, pero en nuestra iglesia hay muchos remanentes. Tiene que crecer muchos remanentes y tiene que ir ampliándose sus sueños. Y tenemos que hacer una forma de antena. Que 237 naciones y 5.000 tribus se hace una plataforma. Por eso, siempre no es mucho. Siempre tenemos que desafiar. Todos los creyentes de la iglesia llevan hacia la dedicación del templo, orando. Nosotros tenemos que desafiar, viviendo una vida de CVDIP, todo siendo como devocionante de últimos 1000, y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo de dejar una arte de obra en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, en el año 2022, que la gloria postrera de esta casa será mayor que primera, que esta palabra aplique en personal y en esta comunidad de la iglesia, que todos los creyentes, aferrando este pacto, que podamos experimentar que Dios está obrando y que está obrando en nuestro mismo, y que todos los creyentes podamos devocionar a esta misión de último 1000 y bendice la economía a cada uno de nosotros. Que háganos salir de la derrota y de fracasos. Que háganos salir de todos los estados de comparaciones. Que nosotros podamos recibir personalmente este mensaje y que nosotros podamos desafiar de enviar misioneros o de ir como misioneros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.